Buenas noches, hermano Emiliano, mi hermana Amarilis. Bien, nosotros aquí no esperamos a que entren, sino que le damos de una vez. Vamos a iniciar inmediatamente con nuestra lección para el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra lección en esta noche, que trata acerca de la salvación. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos a través de este medio estudiar tu palabra, estudiar las cosas que tienes para cada uno de nosotros. Queremos suplicarte que estés con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para hoy estaremos hablando acerca de la salvación, la lección número 6. En esta lección vamos a estar contestando cuatro preguntas. La primera: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Qué provisión hizo Dios para el problema del pecado? ¿Cómo puede Jesús salvarme? ¿Cómo puedo estar seguro de la salvación? Este tema es bastante amplio, bastante abarcante, pero los minutos que tenemos no es para tratarlo a tanta cabalidad, pero daremos algunos puntos claves que vamos a tenerlos pendientes para así nosotros poder sacar el mejor provecho de esta lección. Y vamos con nuestra primera pregunta. Este es un texto que ustedes conocen, la mayoría, o que en algún momento lo han escuchado. La pregunta es: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Y el texto está en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para nosotros entender este texto, nosotros tenemos que ver muchas cosas y tenemos que incluso irnos al Génesis. En Génesis, cuando Dios formó al hombre, cuando lo puso allí en el jardín de Edén, Dios dio algunas instrucciones claras que iban a poder determinar iban a influir directamente en el destino eterno que iban a tener nuestros primeros padres y en el destino eterno que iba a tener también la raza de la humanidad. Allí en el Edén se dio una prueba de la obediencia, o una prueba de obediencia, donde se le dijo a Adán y a Eva, se le dijo: mira, del fruto del conocimiento del bien y del mal, ustedes no pueden comer. Y Dios dio instrucciones claras de que cualquier árbol, cualquier fruto que estaba en el jardín podía comerse, exceptuando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento, allá en Génesis, Dios le dijo a nuestros primeros padres: el día que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirán, o ese día pereceréis, dicen algunas versiones en español. Ese día ustedes van a dejar de existir. Y realmente en ese texto, Dios le está diciendo a ellos precisamente que su condición de haber desobedecido era una condición de muerte, incluso una muerte instantánea, una muerte que no iba a postergarse, iba a ser instantánea. Pero allí, en el mismo Edén, se dio algo, se dio la sustitución de esa muerte que le tocaba a nuestros primeros padres, se dio en el Edén, porque esa muerte que era instantánea no se le dio a ellos de una manera instantánea, sino que ellos murieron de muchos años. Entonces, allá en el Génesis, dice que a nuestros primeros padres le pusieron pieles encima. Quiere decir que en lugar de ellos murió alguien, un cordero, y ese cordero iba a fungir como el sustituto de ellos, la muerte que le tocaba a ellos,
iba a caer sobre ese cordero en una representación de Jesucristo. Y esto ya es un poquito más profundo, pero puedo mencionarlo. Quizás ustedes, algunos de ustedes lo han escuchado. Mire, esto es lo que tiene que ver con el tipo y el antitipo. Tipo y antitipo. Es algo que en el pasado tenía una función y que iba a tener un cumplimiento y una función en el futuro. A eso se le conoce como tipo y antitipo. Y ese corderito que fue dado ahí por nuestros primeros padres, ese corderito estaba representando a Jesucristo. Por eso es que Pablo aquí en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva es regalo, algo que no se merece, algo que no me toca, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, a través de Jesús, que murió por nosotros, nosotros tenemos la sustitución de eso que nos tocaba a nosotros, que nos toca a nosotros, que es la muerte por el pecado. ¿De acuerdo? Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué provisión hizo Dios para el problema del pecado? Juan capítulo 3, versículo 16, un texto que todo el mundo conoce, incluso los no creyentes conocen este texto, porque ha sido rezado, quizás el texto bíblico más rezado en toda la historia del cristianismo. Recuerden que aquí en Juan capítulo 3 está hablando Jesús con un principal del pueblo de Israel. Era Nicodemo, era una especie de principal, una especie de príncipe. Algunos le decían que pertenecía al Sanedrín, era un fariseo. Y él fue a Jesús a preguntarle algunas cosas y Jesús lo abordó acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento. Jesús le dijo, yo te aseguro que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y entonces allí el mismo Jesús hace y utiliza, vuelvo y caigo en lo que es tipo y antitipo. Jesús hace la analogía de lo que sucedió en el pueblo de Israel, que muchas personas murieron por causa del pecado. Y Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allá en el desierto el pueblo había pecado, Dios mandó serpientes ardientes, dice el libro de Números, y mordían a todo el pueblo y la gente moría. Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente en un asta representando la cruz, y el que mirara esa cruz entonces iba a tener, se iba a sanar de la enfermedad que le estaba ocasionando la picadura que le daba la serpiente. Quiere decir que la cruz, siendo un símbolo de muerte, vino a ser un símbolo de salvación, porque allí Jesucristo dejó clavada la muerte y a través de la muerte de él y su resurrección nos dio a nosotros la oportunidad de ser salvados. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La provisión de Dios para el problema del pecado estaba en un cordero sin mancha. Hebreos 4:5 dice que en Jesús no había pecado, que fue tentado en todo, pero que no conoció pecado. Allá en el santuario, cuando un cordero, un pecador llevaba el cordero para el perdón de los pecados, ese cordero tenía que tener características especiales. No podía estar manchado, no podía estar enfermo, tenía que estar bonito, tenía que estar apto, tenía que estar gordito, bien alimentado. Y ese cordero que representa a Cristo era llevado por el pecador y era sacrificado. Y en ese sentido es que la provisión de Dios desde allá, desde el principio, fue la de un cordero que iba a ser sustituto, de algo o de la muerte que a mí me tocaba como pecador. Entonces, ¿cómo puede Jesús salvarme? ¿Cómo puede Jesús salvarme? Isaías 53:3-7, uno de los textos más conmovedores que tiene la Biblia,
dice de la siguiente manera, y lea conmigo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, o por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías escribió este texto mucho antes del nacimiento y obviamente de la muerte de Cristo. E Isaías estaba mostrando específicamente lo que iba a suceder con el Mesías, que iba a suceder con el Cordero. ¿Cómo Jesús puede salvarme? Jesús puede salvarme porque él, que es perfecto, que es un Cordero perfecto, sin mancha, que no tiene pecado, él carga todos nuestros pecados, él se hace culpable para nosotros, se hace culpable por nosotros, y entonces lo que me toca a mí, a Rabel, por ser malo, por ser una persona desobediente, por haber violado una y otra vez los mandamientos de Dios, por todo eso, a mí me toca eso, me toca la muerte, pero esa muerte yo no la recibo, sino que es cargada por Jesús. Por eso es que dice aquí que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús puede salvarme simplemente lo utilizo como una frase idiomática, no porque fue algo simple, simplemente porque él se hizo pasar por mí en la cruz del Calvario, la muerte que me tocaba, él la cargó para que nosotros pudiéramos ser curados, nuestras enfermedades, nuestros vicios, nuestras dolencias, todo eso, Jesús lo llevó. Pregunta importante: ¿cómo puedo estar seguro de la salvación? 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Me doy a explicar esto aquí. Adán era el representante de la humanidad, de este planeta que Dios formó con tanto amor, con tanta belleza para nosotros. Adán era ese representante, pero Adán, por causa de la desobediencia, dejó entrar el pecado, y como entró el pecado, también entró la muerte. Por lo tanto, Adán dejó un legado de muerte a esta humanidad. Es por ello que la provisión que hace Dios en Cristo, entonces Cristo viene a este mundo con las mismas condiciones, y ahí hay un cierto debate que no tendríamos que entrar en esta noche. Hay cierto debate si la naturaleza de Cristo era parecida a la de Adán, etcétera, etcétera, pero no es el tema. Lo que sí nos dice la Biblia es que por Adán entró la muerte, y por Jesucristo, aunque él murió cargando los pecados de toda la humanidad desde el principio, desde Adán y Eva hasta el último nacido pecador, Jesús entonces muere. Pero si Jesús se hubiese quedado muerto, allá en esa tumba, si no hubiese resucitado al tercer día, entonces ni siquiera fuera necesario que estuviéramos hablando de él. Pero eso no fue lo que sucedió. Usted va allá y vaya en esa zona, la media luna fértil, donde está Palestina y toda esa región, y va a la tumba de Jesús, que todavía hoy en día es custodiada y visitada por miles y miles de personas todos los años, y esa tumba está vacía. Y como esa tumba está vacía, nosotros estamos seguros que en la resurrección de Cristo a nosotros también
nos llega la vida. Usted puede estar seguro de la salvación porque Cristo lo hizo por nosotros. Voy a volver a compartir para compartir el audio que no le di. Vamos a ver un video ahora. Presten atención a este video. Ok. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente, hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? Sí. Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, 1 de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir. Es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura. Bien, ahí estuvimos viendo este corto video donde explica varias cosas interesantes de la salvación. Primero, hace una mención de la fe. La fe es necesaria para salvarse. Fe en Jesús. La fe es definida como la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que aún yo sabiendo, o no sabiendo, mejor dicho, yo aún no sabiendo
qué hay más allá de los cielos, si la tumba realmente está vacía o estuvo vacía o no. Aún yo conociendo todas las teorías que pudieran inventarse los hombres de la existencia o la inexistencia de Dios, aún sabiendo todo eso, nuestro corazón, nuestra mente es conducida hacia Dios. Y cuando es conducida hacia Dios, es conducida directamente hacia Jesús. Y cuando veo a Jesús, yo tengo fe en que Jesús puede cargar mis pecados, puede hacerme una persona nueva. Lo segundo que quiero resaltar del video que vimos en este momento, además de la fe, la salvación ya fue un regalo, un don gratuito que Dios te da. Dios tiene una misericordia infinita para cada uno de nosotros, y no importa qué tan grave sea nuestro pecado, Dios nos puede perdonar y está dispuesto a perdonarnos. Ahora, Él dijo algo bastante importante y quiero que se le quede en sus mentes. Es necesario que nosotros tomemos la decisión de salvarnos, porque si Dios quisiera salvarnos a todos, nos salvaría, pero respeta precisamente la decisión de cada uno de nosotros, de cada ser humano, nacido y por nacer. Así que Dios les bendiga en esta noche. Si hay alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos. Oh, pero uno tiene que hablar, pero que tú estás ahí encendido. ¿Perdón? Uno quiere hablar, pero tú estás encendido ahí. No, interesante, interesante. Pero aunque la salvación es un regalo, es por gracia, hay una parte importante que nosotros debemos hacer. Aunque los regalos a uno se lo hacen, ¿verdad? Y uno no puede poner condición y decir, ay, sino aceptar ese regalo. Hay algo ahí que puede notar, que nosotros tenemos una parte importante, porque como Dios nos hizo libre, no nos hizo, ¿verdad?, dependiente y un títere que Él lo maneje. Hay una parte importante que depende de nosotros para podernos salvar. Porque, ok, Él si quiere nos salva a todos, pero depende de nosotros también para nosotros poder salvarnos. Porque fíjate en el video, cuando el joven estaba en el fondo de un precipicio, le dijeron, ¿quieres que te salve? Y él dijo que sí. Pues sal, sube. Él dijo, no puedo. Nosotros debemos hacer algo, y es aceptar, ¿verdad?, este sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Excelente, gracias, mi hermana Marilis. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, vamos a concluir con una oración. Vamos a pedirle a la hermana Marilis que nos dirija una oración. Oramos. Bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo, agradecemos, Señor, infinitamente este momento que hemos compartido. Hemos estado aquí con el propósito de aprender más de ti. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros, guiándonos y dirigiendo. Sigue dándole, Señor, el deseo a Rabel y sabiduría para seguir con estos cursillos bíblicos, porque si hay algo que nosotros debemos de jactarnos y embriagarnos, es de saber más de ti, conocerte más, Señor. Gracias te damos porque pudimos tener el privilegio de estar aquí recibiendo este estudio y compartiendo con parte de nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos. Sigue con nosotros y no nos dejes solo en ningún momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Bendiciones y que descansen. Amén.